que venimos en nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, aquel que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como que fuesen, aquel que hace nuevas todas las cosas, aquel que hoy te dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquel que hoy te dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, el que es, el que ha de venir, el principio, el fin, el Dios todopoderoso, el santo, el gran yo soy, aquel que te dice: yo soy, hijo mío, el que borra tus pecados por amor, porque yo te amo, hijo mío, porque yo te amo, hija mía. Aquel que te dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da su vida por el perdido, el que no sale a condenar, a murmurar, a criticar, el que no se fija en la debilidad de su hermano, sino se compadece del necesitado. Aquel que sin hacer acepción de personas dijo: este es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. Esa es la grandeza de Dios que esperamos que ustedes hoy puedan atesorar en su corazón. Aquel que dijo: hijo, un mandamiento nuevo yo les doy: ámense unos a otros como yo les he amado. Aquel que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Aquel que dijo: y esto es lo que les mando: ámense unos a otros como yo les he amado. Esa es la grandeza de Dios, el cual no importa donde nosotros estemos, Él siempre tendrá un mensaje de amor, de esperanza, de consuelo para ti. Aquel que siendo rico se hizo pobre, porque Él desea bendecirte. Él prefirió que lo sacrificaran, que lo colgaran en una cruz, porque todas las personas que eran colgadas en la cruz era gente maldita. Por eso la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel que no se avergonzó de sus hermanos, que no vino y dijo: miren, él es un idólatra, miren que es un celoso, miren que es un chismoso, miren que es un codicioso, miren que es enojado, miren que es un borracho. No, la Escritura dice que no se avergonzó de llamarnos hermanos, porque la expiación de pecado lo hizo Él derramando su sangre. Al entrar en el mundo estaba en tinieblas, todos aborrecían a sus semejantes, no había misericordia, no había piedad. Los que creen que por sus buenas acciones entran en el reino de los cielos, ellos no pueden amar. No hay amor en ellos. No pueden abrir su corazón al necesitado, porque ellos no logran entender la grandeza de su Dios. Aquel que no valora la expiación, aquel que no le da valor al derramamiento de sangre, no puede amar a sus hermanos. Porque la Escritura dice: el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y si tú insultabas, maltratabas a tus hermanos, es porque no entiendes la grandeza de Dios. Muchas personas
en vez de bendecir a sus hijos, en vez de bendecir a sus familias con sus palabras, les dicen, come estiércol, sabiendo que ellos no lo comerían, aunque los sirvieran un plato. Y luego se preguntan, ¿por qué vivimos en miseria? ¿Por qué vivimos en pobreza? Pero si por las palabras que salen de sus bocas, por eso pasan muchas necesidades. Pero Dios me envió para que tú puedas hoy entender la voz de aquel que te dice, yo he perdonado tus pecados, hijo mío. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Yo no he venido a llamar a justos, dijo él, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando logras entender que la sangre de Cristo te limpió de tus pecados. Cuando tú mismo no te condenas de pecador, porque todos se condenan de pecador. ¿Eres santo o pecador? ¿Qué dicen todos? Soy pecador, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Todos los seres mortales de la tierra, todos son pecadores. Antes de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, porque el Maestro dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Solo tiene vida eterna aquel que cree que el sacrificio de Jesucristo fue por amor a Él. Aquel que atesora en su corazón que Jesús fue molido por nuestros pecados, que a quien tenían que sacrificar no era a Jesús, era a ti, hermano mío. A quien tenían que colgar en la cruz no era Jesús, era a ti, por cuanto tú no pusiste por obra la ley de Dios. Porque la Escritura dice que solo los malditos eran colgados en la cruz. ¿Y quiénes son los malditos? La Escritura dice, acontecerá si escucharas atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieras por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, te alcanzarán todas estas bendiciones. Y Dios les da la ley de los 10 mandamientos. Pero la Escritura también dice, y acontecerá que si no lo pusieres por obra, te alcanzarán todas estas maldiciones. Pero a todos les encanta escuchar las bendiciones de la ley. Por sus buenas acciones recibirían bendiciones. Pero tu vida, si tú juzgas, si lees la Escritura, tu vida no casa en las bendiciones. Pero tu vida sí hace ver que tu vida está en las maldiciones. Por eso el Maestro dice, yo soy el buen pastor. Yo soy quien borra tus pecados. Y la Escritura nos dice a nosotros, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero Cristo trajo un regalo impresionante. De todo lo que tú no pudiste llegar a hacer por medio de la ley, porque al guardar la ley tú llegabas a ser santo. Pero la Escritura dice que ninguno pudo guardar la ley. Porque la Escritura dice, el que guardare todas estas cosas hallará por medio de ella la vida. Pero aquel que no lo guarda debe entender, hallará por medio de ella la muerte. Y luego cuando la Escritura nos revela a nosotros, dice, hallé que lo que era bueno me causó a mí la muerte. Porque yo no conocería la codicia si la ley no dijera,
no codiciarás. Pero la ley dice, no codiciarás, y produjo en mí toda suerte de codicia. Y hallé que lo que era para vida, a mí me causó la muerte. Y luego añade, miserable de mí. Pero he aquí la grandeza del Dios Todopoderoso, porque para eso Él dio la ley. La Escritura dice que la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo hoy declarados santos al creer que Jesucristo es el Señor. Es por ello que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para recibir el castigo de tus pecados. Esa es la grandeza del amor de Dios. Si tú logras entender cuando dice, porque de tal manera yo te he amado, hijo mío. Puse a Jesucristo para recibir el castigo de tus pecados. Eché tras mis espaldas tus pecados. Por eso el Maestro dijo, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre que me envió. Porque el mismo corazón de Jesús es el corazón del Padre, que no desea que ninguno se pierda, sino que todos puedan alcanzar salvación por medio de reconocer que Jesús es el Señor. Si hoy tú lo has recibido en tu corazón, entonces pon esto en tu corazón, que la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarte de tus pecados, por lo cual la Escritura confirma al decir, así es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se entregó por ti. ¿Para qué? Para recibir el castigo de tus pecados. ¿Y para qué lo hizo? Porque Él pronto volverá. Vendrá por su amada que eres tú. Y vendrá y no tardará. Pero viene por aquellos que creen que la sangre de Cristo los ha hecho limpios de sus pecados. Por tanto, la Escritura dice que Él con una sola ofrenda, porque la ofrenda es un acto voluntario, y Jesús se entregó como ofrenda a Dios en un acto voluntario. Y la Escritura dice, por lo cual Jesús, para hacer santo al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Para qué se entregó? Para hacerte santo. Y lo confirma al decir que con una sola ofrenda hizo perfectos una vez y para siempre a los que creen que la sangre de Cristo los ha limpiado de sus pecados. Y confirma al decir, porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ninguna persona puede hacer algo para redimirse, porque la salvación es un regalo de Dios. Por lo cual la Escritura dice, si el hombre diese todos los bienes de su casa por este amor, de cierto sería menospreciado. Así es que, bienvenido a la congregación de los hijos de Dios, porque hoy es Él ofreciendo el perdón de tus pecados. Porque la Escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Si aún no lo has recibido en tu corazón, yo te invito, hermano mío, para que hoy lo hagas. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.